Muy buenas tardes, queridos analistas. Me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a este evento especial, a este segundo día de trabajos, de diálogos con la autoridad para hablar sobre los criterios de las autoridades más importantes relacionados con la reforma laboral y que tiene que ver con la prohibición de la subcontratación y todos los esquemas que se han tenido que ajustar por parte de las empresas. En este segundo día de actividades de diálogos con la autoridad veremos la perspectiva desde el punto de vista laboral y de seguridad social. Ayer tuvimos, desde luego, la perspectiva desde el punto de vista fiscal penal. Quiero decirles, estimados analistas, al público en general que nos sigue el día de hoy, que la NADE ha estado muy de cerca con esta reforma laboral desde el proceso legislativo hasta después en el proceso de implementación, de la mano con todas las empresas que están cercanas a la NADE, a los abogados de empresa que forman parte de la NADE, para que podamos dar el cumplimiento de la mejor manera posible a todas estas responsabilidades y obligaciones desde todas estas aristas y perspectivas jurídicas que corresponden para poder cumplir con esta reforma de carácter laboral. Una reforma trascendental, de gran impacto, de gran calado, que ha requerido el ajuste de la operación de muchas empresas, quiero decir, que son empresas importantes, pequeñas, medianas y grandes empresas que han estado cumpliendo con la ley siempre y que ahora ante estos nuevos cambios y ante estos esfuerzos del Estado mexicano para acabar con algunos esquemas de defraudación fiscal relacionados o vinculados con temas de subcontratación, temas de factureras, etcétera, pues hemos tenido que ajustarnos a estas nuevas condiciones que se plantean por igual para todas las empresas, incluso para las empresas que ya venían cumpliendo con los esquemas de manera correcta y que ahora pues tendrán que ajustar en sus propios procesos internos, en sus procesos de negocio para cumplir con estas nuevas disposiciones en materia laboral. Muy trascendente, muy importante este evento especial que hemos tenido que hacer en 2 días, la sesión de ayer y la sesión de hoy, a efecto de que podamos entender el criterio de las autoridades correspondientes para ver de qué manera tenemos que seguir con este tema de cumplimiento. Después de esa petición del sector empresarial, de muchas personas, empresas que querían cumplir con las obligaciones que se vencían para el 1 de agosto, se pudo finalmente lograr una ampliación de ese plazo respecto de la parte de los transitorios correspondientes que permiten ahora tener un poco más de tiempo para que las empresas puedan cumplir con estas responsabilidades y obligaciones que tienen que ver con esta reforma laboral de manera importante y de lo que estaremos platicando el día de hoy y cuáles son los criterios de la autoridad para efecto de ver cómo se está interpretando esta norma y cómo es que las empresas tienen que cumplir. La NADE ha estado y seguirá estando muy pendiente de todo lo que desde la perspectiva de la autoridad sea importante para que nos aseguremos de estar siempre en cumplimiento y podamos garantizar la estabilidad de las empresas, su buena operación, su buen funcionamiento y que las empresas puedan seguir generando riqueza para este país, que puedan seguir generando empleos y que podamos, como abogados que asesoramos desde fuera o desde dentro de las empresas a las mismas, pues podamos seguir cumpliendo con todos los requisitos que la propia ley nos marca. A todas aquellas personas que no son analistas, los invitamos a acercarse a la NADE, a que se acerquen a la NADE, a que vean los beneficios de ser analista y que este tipo de eventos que normalmente tenemos para toda la membresía activa de la NADE y en esta ocasión abierto en una transmisión especial, con beneficios específicos de actualización y de educación jurídica que son tan importantes para que los abogados de empresa podamos cumplir con nuestras responsabilidades de la mejor manera. Quiero decirles con mucho gusto que la sesión de ayer fue una sesión con mucha asistencia, con mucha aceptación, con mucha asistencia. Tuvimos alrededor de 330 personas conectadas en la sesión de ayer y seguramente el día de hoy será una cifra igual o mayor a la que tuvimos el día de ayer por la importancia de los temas que se van a tratar en estos diálogos con la autoridad. Sin más, les doy la más cordial bienvenida y le voy a ceder el uso de la voz a nuestro coordinador general de este evento especial, al coordinador
del Comité de Directores Jurídicos de la ANADE, al licenciado Luis Enríquez de Rivera Morales, que además es director jurídico de la empresa Continental, una empresa importante que ahora nos acompaña, su director jurídico como coordinador de directores jurídicos de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Adelante, mi querido Luis, para que nos platiques cómo estará el evento del día de hoy, en qué consistirá y que también puedas platicar sobre las conclusiones de la mesa que tuvimos tan interesante el día de ayer con el Procurador Fiscal de la Federación. Adelante, mi querido Luis. Muchas gracias, señor presidente. Primero que nada, buenas tardes a todos. Gracias a todos los que asistieron el día de ayer. Esperemos que el día de hoy sus expectativas se cubran y sean rebasadas. La razón de estos eventos es un poquito las inquietudes que estamos viviendo los directores jurídicos de empresas en cuanto al alcance y la interpretación adecuada a esta reforma integral en varios aspectos: seguridad social, impuestos y desde luego lo laboral de esta reforma, ¿no? En tal sentido, el día de ayer tuvimos la grata presencia del procurador Carlos Romero, que fue moderado por nuestro expresidente y socio de Chévez Ruiz, el licenciado Ricardo Cervantes, a quien le voy a ceder el uso de la palabra para que nos pueda dar un breve resumen de lo acontecido el día de ayer, para ya pasar a dar yo el cartel del día de hoy y arrancarnos posteriormente con el evento. Adelante, estimado Ricardo, gracias. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Pues efectivamente, en este evento de 2 días que ahora nos convoca y en el cual se dividió precisamente porque el señor procurador fiscal de la Federación el día de hoy tenía que estar con el ahora ya ratificado secretario de Hacienda, nuevo secretario de Hacienda, y por eso tuvimos que iniciar el día de ayer con esta charla. Los puntos que revisamos el día de ayer, y simplemente para tenerlos como corolario de lo que en unos momentos nuestros 2 expositores van a platicar con nosotros, estuvimos viendo las razones de ser, los motivos que llevan al gobierno federal a buscar un cambio en la regulación. Desde luego hablamos de los temas inherentes a atacar un cáncer que se ha dado con algunos grupos que se dedicaban a realizar subcontratación que a través de la cual se defraudaban al fisco federal o al Seguro Social, a tener a los trabajadores con sueldos menores a los que les correspondía, al no enterar las contribuciones en materia de seguridad social o en materia de impuesto a la renta o incluso el impuesto al valor agregado, y que todo ello, bueno, pues después de más de 2 años de estar lidiando con eso, se establece la nueva regulación, y es una nueva regulación en donde del lado de la Procuraduría Fiscal de la Federación, básicamente lo que se busca, desde luego, es que las empresas estén en cumplimiento de sus obligaciones en esta materia, tanto la parte desde luego laboral como la parte fiscal y de seguridad social, pero muy puntualmente nos señaló el procurador fiscal que lo que ellos estarán buscando es atacar a través de los medios penales con los que cuenta hoy el Estado mexicano a las empresas que no paguen sus contribuciones, ¿no? De manera muy puntual es la parte que nos señaló, y desde luego en el entendido de que pues se trata de una reforma que lo que busca es evitar esta circunstancia de defraudar al fisco, pero y adicionalmente tiene algunas otras vertientes de índole laboral y de seguridad social que también pues tendrán sus sanciones en caso de no ser cumplidas, ¿no? Pero esa es la parte quizá más relevante. Y desde luego pues nos habló de los temas de los acuerdos reparatorios para aquellas empresas que ya hubieran venido en incumplimiento hoy en día y que pues dentro de esta nueva política quieran regularizarse, pues cuentan con algunos mecanismos a través de los cuales pueden acercarse y hacer una cuenta nueva y borrón para todos estos efectos. Quizá el tema más relevante o el que más ámpula generó ayer, aún y cuando el señor procurador lo hizo a título más bien personal, la opinión más que como procurador fiscal, es el concepto que seguramente hoy saldrá de qué es poner a disposición personal para efectos del cumplimiento de esta norma. Y bueno, pues seguramente hoy nuestros 2 expositores ahondarán y nos aclararán su punto de vista ahora ya como autoridad laboral y en materia de seguridad social.
pues para beneficio del cumplimiento de las disposiciones por parte de todos los empresarios. Pues con esto yo le pediría a nuestro coordinador, al licenciado Luis Enríquez, que pues diera paso a nuestro primer expositor del día de hoy, y agradeciendo nuevamente su asistencia a este evento. Muchas gracias, Ricardo, muy amables por este resumen que nos diste. Pues sí, a continuación, como les decíamos, tenemos hoy pues un evento importante, ya que contamos con la presencia del doctor Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno, con quien yo entablaré este diálogo. Es el motivo de aclarar posiciones y entendimientos de la autoridad, para posteriormente pasar a ver los aspectos del IMSS con la maestra Norma Gabriela López Castañeda, que es la directora de Incorporación y Recaudación del Seguro Social, donde el licenciado Jorge Sales Boyoli, socio de Littler, conducirá y moderará esta segunda parte. Entonces, sin más, adelante, bienvenido, doctor Salafranca. Agradecerle antes que nada su tiempo para poder estar aquí con nosotros, con la NADE, Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados. Bienvenido sea usted. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues mire, si quiere vamos empezando a hacer un poquito la recapitulación de los eventos sucedidos hacia finales de la semana pasada. El ambiente legislativo el viernes, publicándose en el Diario Oficial la prórroga, moviéndose las fechas para alinearse y darnos en una primera instancia certidumbre jurídica, donde con esta nueva fecha del 1 de septiembre es la fecha límite para llevar a cabo la sustitución patronal, con el beneficio de no tener que realizar la transferencia de activos, donde surte plenos efectos lo fiscal, y donde nos amplían unos cuantos días la fecha para conseguir estos registros especializados, ¿no? No es suficiente, tal vez, en nuestra opinión, estas fechas, pero es lo que hay. Se corrigió la plana, no lo suficiente, pero bueno, vamos empezando por ahí y arrancando con esto. La primera parte de la gran reforma, pues, es la primera parte donde claramente queda prohibida la subcontratación, y en tal virtud las empresas hemos venido haciendo la tarea de ajustarnos para cumplir con los nuevos preceptos de ley, y ya sea el absorber a nuestro propio personal para el caso que tuviéramos prestadoras de servicios o insourcings, como también son conocidas, o bien de estos terceros que nos ponían a disposición personal, también allegarnos de este personal. No es que sea cosa menor, es algo muy importante, pero obedece más a tarea propia de las empresas. Con gusto será bienvenido algún comentario de usted en este aspecto, porque lo que nos ocupa a todos es un poquito el entender el alcance y los criterios del REPSE, y sobre eso queremos meternos más a fondo. Pero entre esta primera parte de las sustituciones patronales y de la nueva fecha, cualquier comentario suyo será bienvenido. Adelante, doctor. Muchas gracias, Luis. Bueno, tú has adjetivado la ampliación del plazo como enmendar la plana o corregir la plana o algo así, que no estoy muy seguro que esa sea la adjetivación más adecuada. Fueron los legisladores quienes pusieron una fecha y ellos mismos quienes la han ampliado, en unos casos como el REPSE un poco más de una semana, y en lo fiscal y en lo de la sustitución patronal 1 mes en un caso y 1 mes y 1 semana en el otro, ¿no? Entonces, yo creo que se basa esto en, un hecho incontrovertible, que ha sido la voluntad tajante del sector empresarial por cumplir, y eso no es una opinión, sino son números, ¿no? El hecho de que aproximadamente en el plazo dado para ello, empresas que empleaban a 2,5 millones de trabajadores han hecho las sustituciones o las fusiones, cuando el cálculo aproximado del mercado formal tenía un tamaño de 3 millones, significa que masivamente los empresarios acudieron al cumplimiento de la ley, ¿no? Y desde esa voluntad expresa de cumplimiento,
solicitaron más plazo, ¿no? Más plazo, no desde la resistencia al cumplimiento, sino desde la voluntad por cumplirlo, y creo que esto es una noticia muy buena, porque con esa autoridad moral que da esa masa de trabajadores que han pasado de las subcontratas a las empresas principales, y explicando las dificultades que algunos de ellos encontraron en el camino, solicitar más tiempo, pues sonaba razonable, pero insisto, desde la constatación numérica masiva de una voluntad de cumplimiento. Entonces, bien. Y tanto el plazo era razonable en un principio que, insisto, la mayoría cumplió en el plazo. Estamos hablando de que nuestro cálculo era 3 millones de trabajadores y en plazo estuvieron 2,5 millones. Entonces, yo creo que esta ampliación hay que adjetivarla de una forma más positiva, es mi opinión. Y luego también en el REPSE, que la ampliación es más marginal, es de 1 semana, pero para el REPSE falta 1 mes. Y los datos al día de hoy del REPSE es que están interoperando con él, es decir, han puesto su e-firma y han entrado a registrarse aproximadamente 80.000 empresas, y de ellas en torno a 30.000 ya han terminado, ¿no? Entonces, aquí no hay un cálculo de cuántas harán falta, esto no lo sabemos, o sea, no me atrevo yo a decir si 80.000 son pocas o son muchas, pero si pudiéramos extrapolar la aceleración del proceso que se dio en la sustitución patronal con lo que pudiera ocurrir en el REPSE, lo que quiero explicar es que cuando faltaba 1 semana para que terminara el plazo de la sustitución patronal, se habían hecho solo la mitad de lo que se hizo finalmente. Es decir, la última semana fue un sprint final alucinante. Si esto mismo se aplicase al REPSE, que no es más que un ejercicio prospectivo, pues pudiera ser que quizá en las últimas semanas de agosto, si durante estos 2 meses y pico se han inscrito o están intentándolo hacer 80.000 empresas, pues quizás se inscriban otras 80.000 más en agosto. Pero esto último no es más que una perspectiva y un cálculo, no es una... Pero bueno, ahí vamos. Entonces, en ambos casos, insisto, la noticia es la voluntad masiva de cumplimiento, diría yo, ¿no? Okay. Creo que estos plazos transitorios nuevos traen mucha racionalidad, mucho orden, porque finalmente las 3 fechas ahora son la misma. Ya no es 24 de julio, 1 de agosto, 24 de agosto, que por las circunstancias de la aplicación de la ley y los distintos plazos, ahora quedó todo el mismo día. Es decir, todo es deducible hasta el 1 de agosto, y las sustituciones patronales o fusiones o lo que fuere, y que los especializados se registren en el REPSE, todo queda alineado al día 1, ¿no? Perfecto. Comentar únicamente también que en el caso del REPSE, quiero que quede muy claro que el REPSE no acaba el día 1 de septiembre, el REPSE continúa en el resto del tiempo, porque puede haber empresas nuevas, empresas que no lo necesitaban antes y lo van a necesitar un mes más tarde, empresas que se solían contratar sin poner personal a su disposición y luego consiguen un contrato que sí lo necesitan y se quieren inscribir al REPSE. En fin, el REPSE tiene una vida más amplia. Las sustituciones patronales también, pero no tienen las ventajas que otorga este plazo transitorio, pero sobre todo hay una diferencia entre las consecuencias de uno y otro, que es que a partir del 1 de septiembre tener tu nómina subcontratada con un subcontratista de personal en los términos de la ley actual está prohibido. Claro. Entras en un terreno delictivo. No estar inscrito en el REPSE simplemente te impide que te contrates y pones a disposición personal, pero si no lo haces no estás delinquiendo. Quiero que quede claro. En el otro caso es una realidad tangible. Si tienes tu nómina irregularmente tercerizada, a partir del día 1 y 1 minuto es ilegal esa tercerización. Entonces, bueno, hay consecuencias dispares para un caso o para el otro, ¿no? Perfecto. Bueno, hablemos un poquito del REPSE, si me permite. Claro. No sé si tengan un poquito estadísticas como cuántos registros se están liberando diario,
cuál es el tiempo promedio que se está tomando la Secretaría en analizar y en otorgarlo, de ser el caso. Entiendo que si no se cumplen los requisitos, el rechazo es casi inmediato, pero los que se tardan en analizarlo, ¿cuánto se tardan? Si han logrado superar este plazo que tienen ustedes como autoridad de los 20 días hábiles y alguien ya ha empezado a reclamar la afirmativa ficta, o no hemos tenido que llegar a esos alcances. Si pudiéramos abundar en esto, gracias. Pues mira, son datos muy concretos. En realidad, al día de ayer habíamos analizado y respondido el 73% de las empresas que habían concluido su registro. Es decir, hemos contestado al día de ayer 7,3 de cada 10 registros concluidos, con lo que vamos bien. Le informo que no ha habido ninguna afirmativa ficta, es decir, todo ha sido siempre antes de los 20 días y que estamos en este instante empleando aproximadamente el 45% del personal potencial que previmos necesitar para atender el REPS. Entonces, tengo todavía un margen de incorporación de personal de algo más de la mitad, pero no lo he hecho porque no lo he necesitado aún. Es decir, el REPS ha ido fluyendo, ¿no? Entonces, no ha habido afirmativas fictas, por tanto, no ha habido permisos en automático y estamos, no recuerdo el dato de la media de contestación, pero lo que sí le digo con contundencia es que ha sido todo antes de 20 días. Tanto los síes como los noes, porque los noes tampoco son automáticos, a no ser que sean rechazos porque no estás al día con el IMSS, con el SAT, etcétera. Que ese sí es un no en automático porque no hay nada que analizar desde el REPSE. Es decir, si en el cosechamiento de datos de la consulta por el web service que se hace al SAT, al IMSS y al Infonavit vienen incumplimientos, es el único rechazo automático. Las otras causales del rechazo son previo análisis. Es decir, que por ejemplo, una vez que pasas esta criba de que estés al día fiscalmente o en seguridad social, las causales más recurrentes del rechazo son en realidad muy sencillas, es decir, es que subas documentos ilegibles, que los PDFs que se te piden sean ilegibles, pero para saber eso alguien tiene que entrar a tu expediente y tiene que verlo, y eso no es en automático. Alguien entra, lee y ve el INE del apoderado legal o ve tu acta constitutiva o, en fin. Otra es que las actividades especializadas que vas a registrar no estén en tu objeto social, no coincidan. Para eso también el analista tiene que entrar a tu expediente, ir al módulo ese, tener a la vista el PDF del objeto y lo que tú capturaste. Si no es coincidente, es otro medio de rechazo. Lo que contestas en los cuestionarios no es motivo de rechazo, es motivo de análisis para perfilar a la empresa. Y básicamente es eso. También puede ser motivo de rechazo que solicites alguna actividad que esté en tu objeto, pero sea de las prohibidas por el marco legal actual. Por ejemplo, suministro de personal, por ponerles un ejemplo, ¿no? Pero todas estas, salvo la automaticidad de los taches o las palomas en verde de la consulta del web service, necesita de un análisis. Pero este análisis tenemos un equipo muy entrenado y hasta ahora no ha habido ni saturación ni ningún tipo de circunstancia, insisto, tal que así, que todavía tengo disponible algo más de la mitad del personal por si en agosto hubiera una avalancha como ocurrió con las sustituciones patronales hace 10 días, ¿no? Pues yo estimaría que tal vez así sea. Hablo a título particular. Tenemos servicios compartidos, ya ingresamos para ver qué tanto se requiere.
no es del todo muy amigable el REPSE, hay que irle conociendo, y mire que estaba la gente del área de finanzas, la que tiene la firma electrónica, la gente de impuestos, la gente del área legal, y pues algunas se prestan un poquito a discutir qué es lo que están buscando, qué es la información que quieren, pero bueno, lejos de esto, evidentemente entenderemos cuál es el sentido, y eventualmente creo que sí debe de esperar una oleada en el sentido que dice usted, que hacia el final, conforme vamos avanzando en los diferentes rubros, puedan ustedes tener esa carga de trabajo hacia el final. Estamos listos para ello. Nos hemos preparado para esto. Informáticamente hasta ahora nos ha ido bien, no se ha caído el sistema, no se ha saturado. Las victorias se cantan hasta el final, pero bueno, en los 2 meses que lleva el sistema no ha pasado, es decir, ha funcionado. Usted hoy está, digamos, adjetivando con cierto pesimismo casi todo. Ahora dice que no es amigable. Bueno, pues habría que preguntarle a las 30.000 empresas que han terminado ya. No sé si es amigable o no, pero que entres al sistema, captures tu firma y vengan tus datos, el sistema pregunte directamente al IMSS, al SAT y al Infonavit si estás bien con ellos o no, y te contesten sí o no. Si te contesta que no, puede ser antipático, pero no es no amigable. Lo que pasa es que a veces que la realidad es antipática. Si no estás al día con el SAT, con el IMSS o con el Infonavit, no es culpa de lo simpático, ¿no?, que sea el REPSE, sino la realidad del status quo de las empresas con esas otras instituciones que no es el REPSE, ¿no? Luego, una vez entrando al REPSE, tienes su gracia, pero ¿por qué? Porque tienes que subir. O sea, lo que fundamentalmente hay que hacer es subir PDFs, es que no hay que hacer otra cosa. Es subir PDFs, es subir tu objeto social con claridad. Les quiero explicar por qué. Por qué este embrollo de tener que hacer un escáner bien hecho del objeto. Bueno, porque no encontramos en México una base de datos cosechable nacional de objetos sociales de empresas. Si lo hubiéramos encontrado, lo hubiéramos cosechado, pero es que no hay, es decir, no hay. Entonces, la única fórmula para saber qué tienes autorizado en tu objeto social o en tu alta en el SAT, según seas una persona física o moral, es que tú me lo enseñes, ¿no? Que me digas, mira, este es. Por eso somos quisquillosos en que sea legible, porque si no, no lo puedo leer. Y luego la otra quisquillosidad, que no hay más que esa, es de esto que tienes autorizado, ¿qué vas a registrar? ¿Por qué? Porque hay empresas que lo registran todo y hay algunas que solo algunas cosas, ¿no? Porque son las que típicamente se contratan para los clientes, y porque también hay una tradición en México de objetos sociales muy largos que no necesariamente reflejan todo lo que típicamente hago, ¿no? Entonces hay empresas que tienen aprobadas 25 actividades y registran solo 2, ¿no? Entonces, para que esto pueda ser así, se te pide explícitamente que registres actividad por actividad, e inclusive se te da un número de folio por cada una, porque puede que una actividad te contrates para un cliente y para otro no. Es decir, no es el objeto social en paquete. Y una vez hecho eso, hay un cuestionario. El cuestionario en su mayoría es sí, no, poco, mucho. Es una declaración de buena fe en un 98% de lo que se pregunta, ¿no? Y poco más. Y finalmente esto es. Es decir, yo le invitaría, Luis, a reconfigurar esta tarde de martes nuestros objetivos de forma más positiva. Pero lo digo no porque usted juegue el papel del pesimista y yo de lo optimista, sino porque los datos así lo indican, y además tenemos un equipo muy joven y muy profesional a través del REPSE que están atendiendo cientos de consultas, de llamadas, tomando empresas de la mano para guiarlas por el REPSE. En fin, acabamos de sacar un video para aclarar dudas más frecuentes. Le pongo una. Dejen que les ponga un ejemplo de uno de los errores que más se cometen, y si se cometen es porque seguramente no estaba suficientemente bien explicado en el REPSE. Hay mucha gente que corta el objeto social y completo lo pone en la casilla del registro, y esto
vota y se le niega, porque el registro está hecho de actividad por actividad, no puedes cortar y pegar el registro entero, ¿no? Entonces ese es un error mecánico facilísimo de corregir, que se ha cometido con más frecuencia de la que nos hubiera gustado, y hemos hecho un esfuerzo enorme por explicar que no se haga eso, que no se corte y se pegue, sino que se escriba una a una. Pero esto, además de escribirlo una a una, fue una solicitud de los negociadores empresariales en su día, justamente para no verte condenado a registrar todo, sino todo lo que tú quieras, ¿no? Muy bien. Y en la parte que tú quieras. Muy bien, pues gracias, doctor. Créame que lo veremos con ojos distintos a la hora de reingresar al REPSE. Bueno, pues nos queda claro que con esta nueva normatividad está prohibida la subcontratación, y la pregunta del millón, que es donde empezamos ahí a tener distintas opiniones, pero la importante es la de la autoridad laboral. ¿Cuál es la diferencia entre puesta a disposición versus subordinación, ¿no? Porque parece ser que hay gente que todavía la sigue confundiendo, y creo que hay una clara distinción, pero lo más importante es escuchar la distinción de la autoridad. Claro, esta pregunta es fundamental para aclarar gran parte de las dudas que hay al respecto. Es decir, la teoría de la subordinación, la doctrina de la subordinación, no juega en esta reforma. Es decir, como está prohibida la subcontratación de personal y por tanto el suministro de personal, o tener como actividad ser simplemente patrón intermediario o sustituto, es decir, tanto para ofrecerlo como para contratarlo, está prohibida la subcontratación de personal. Entonces esto es importante que lo tengamos claro, porque si entendemos que no hay excepción, es decir, la ley no da excepciones a esto, está prohibido o prohibida la subcontratación de personal y el suministro de personal. Lo que permite la ley es contratar empresas que hacen algo que ellas saben hacer y tú no. Puedes contratar a una empresa que tiene una especialidad que tú no tienes. Y dicho en términos de la ley, puedes contratar o subcontratar cualquier cosa distinta de tu objeto social y de tu actividad económica preponderante. Pero esta ley lo que dice es que tú puedes subcontratar cualquier cosa distinto de tu objeto social y de tu actividad económica preponderante cuando esto implique que esa empresa especializada te otorgue ese servicio u obra especializada mediante mano de obra que pone a tu disposición. Si no hay mano de obra, ni siquiera es materia de esta ley. Esto también quiero que quede claro. Si hay solamente enajenación de bienes o servicios otorgados cada quien en sus espacios y no hay puesta de trabajadores a disposición, no es materia de esta ley. Esto es importante. Ahora, si estamos en el supuesto de la ley, pongo un ejemplo muy pedagógico. Yo, fabricante de automóviles, contrato un comedor industrial y es una empresa que no soy yo, es una empresa de comedores industriales que se instala en un espacio en mi fábrica y administran la cocina, el comedor, y hay 30 personas de esta compañía trabajando ahí. ¿Se puede? Sí, porque esto es un ejemplo de libro, ¿no? No es un ejemplo de estos de materia gris, de frontera gris. Este es claro. Es una empresa de comida industrial contratada por una empresa de automotriz. No hay choque de objetos, no hay choque de actividad. Sí se puede. ¿Hay personal a disposición? Claro. Hay 30 personas de la empresa de comedores trabajando dentro de la automotriz. ¿Hay subordinación? No. La única subordinación que hay es contractual, que hay un contrato que te obliga a darme un servicio de comedor de tantas comidas al día, tantas horas, tal. Pero la cadena de mando, la uniformidad, todo eso es de la empresa especializada. ¿Esto significa que la automotriz no le puede dar órdenes al personal? Hombre, tampoco exageremos. Si un día, por un evento especial, la automotriz dice, hoy no des de comer a las 2, da de comer a las 3, bueno, pues también se puede, ¿no? Hoy no den de desayunar porque hay una capacitación. Quiero decir, hay una interactuación normal, pero no es la teoría de la subordinación, porque si aplicáramos la teoría de la subordinación entraríamos en arenas muy complejas, porque si yo contrato un personal especializado que queda subordinado a mí,
bajo mi cadena de mando, bajo mi estructura, empieza a sonar a tercerización. Y si no es un servicio especializado, que es especializado, pero para que esa especialización cuaje necesitan recibir órdenes de mi estructura específicamente, pues también puede ser. También puede ser. Es decir, si yo contrato a una empresa experta en elevadores, esa empresa tiene que seguir quizá órdenes del estructurista del edificio para poder colocar ello. Pero finalmente está claro que va a haber un contrato y va a haber un contrato sujeto al REPSE, ¿no? Entonces, la teoría de la subordinación no tiene ningún recorrido aquí. Es decir, puede haberla o no. Típicamente no la va a haber porque no estoy contratando mano de obra, estoy contratando un servicio especializado, claro, que para que se me dé, se me otorga a través de mano de obra. Pero entonces la subordinación no juega medularmente. Lo que juega es, ¿hay personal a mi disposición o no? Y a mi disposición significa personal de esa empresa especializada trabajando en mi beneficio. Sin más adjetivación que directo, o sea, me refiero por la tradición de la regulación del IVA en torno a esto. Correcto. Esto es más global, esto no es fiscal, es laboral. Personal a disposición significa ese personal de esa empresa especializada está trabajando en mi beneficio, claro, en mi beneficio y en beneficio del cumplimiento del contrato y por ende en beneficio de las dos compañías, claro. Perfecto, pero muchísimas gracias, muy claro. Las preguntas que voy a seguir haciéndole, algunas ya me quedan claras, pero no me quieren escuchar a mí, lo quieren oír de usted. Y empecemos un poquito con la construcción, que usted mencionaba ahorita, que si el elevador con el estructurista, si yo soy una fábrica que hago calcetines y quiero ampliar mi planta industrial y voy a hacer un contrato de construcción, lo quiero escuchar de usted, repito, porque no se vale que lo ponga yo en mi boca, sino de la autoridad. ¿Qué opinión le merece la construcción como servicio especializado? ¿Es o no lo es? ¿Por qué sí lo es? ¿Y qué debería de hacer la empresa de este ejemplo que hace calcetines para cuidarse y estar cumpliendo con la ley? Sí, claro. En este ejemplo de la empresa de calcetines que va a ampliar su nave industrial, ¿no? Que va a ampliar su local y contrata a una constructora, esta constructora va a poner 100 personas a trabajar en un terreno propiedad de la calcetinera, ¿no? O como se le llame, de la textilera, y por tanto uno hace calcetines, otro hace bodegas industriales. ¿Se puede? Sí. ¿Es un contrato de obra? Sí. ¿Debe tener el REPSE? Sí, porque va a haber 100 personas de la constructora en casa del fabricante de calcetines haciendo una obra. ¿Problema? Ninguno. Será de alta en el REPSE. ¿Qué pasa con los subcontratistas que va trayendo esta constructora? Igualmente, pero no con los calcetines, sino el de los calcetines contrató una obra, ¿no? Contrató una obra con... Mientras que la empresa le solicite a la constructora el REPSE y esta lo tenga, ya cualquier subcontratista será más responsabilidad de la constructora, que si trajo al eléctrico, que si trajo a cualquiera que entre a la obra, así sea la cementera que entra 45 minutos, vierte el cemento y se va por ese solo hecho de haber estado momentáneamente poniendo disposición con el cemento para entregarlo. No, pero no mezclemos las cosas, vamos un poco más lentos. Es decir, la empresa de calcetines, si contrata, o sea, si no juega a ser ella la coordinadora de obra, que también ocurre, donde dice, no, yo coordino la obra, entonces yo voy a contratar a 20 empresas. Si es así, sí se metería en la dinámica de pedir el REPSE a las 20. Pero típicamente no es así. Típicamente contratas a una empresa principal con quien firmas un contrato y te entrega una suerte de llave en mano, digamos, la bodega hecha y te la entrega. Tú firmas un contrato con un REPSE, no hay más. De ahí hacia abajo, si esa constructora en el marco de la ley va a subcontratar empresas que pongan personal a su disposición, el REPSE entre ellos es un problema entre ellos, ya no con la empresa textil. Hay que cuidar que no choquen los objetos, lo que es un problema en el mundo de la construcción,
y hay que checar no caer en exageraciones. Es decir, seguramente el del cemento que llega, le da un botón al camión, echa el cemento y se va, ese no necesite el REPSE. Pero el que sí va a necesitar el REPSE es el que pone el aluminio y está poniendo el aluminio 20 días, ¿no? Es decir, o el azulejero o en fin, ya me estoy metiendo en el mundo de los acabados, lo que sea, ¿no? Pero el que te trae la vigueta y la bovedilla, que se la compraste, te la deja en el almacén y está unas horas, ese no, ese simplemente fue el que te vendió la vigueta y la bovedilla, o te vendió el acero y te lo depositó, te lo dejó. Eso no, eso es lo que llamo yo un contrato de enajenación. Ahora, si el de la vigueta y bovedilla viene incluido la colocación, entonces sí, porque no es que te dé la vigueta y la bovedilla, sino que además me quedo 15 días instalándotela en el frente 4 de vivienda. Por tanto, esta ley, insisto, no es comercial, es una ley laboral. Por tanto, si hay personal puesto a tu disposición para darte el servicio especializado, sí. Venderte algo no es un servicio especializado. Me preguntan mucho, y me adelanto a las preguntas porque estoy en muchas juntas como esta, y me preguntan, oye, ¿qué pasa cuando me venden algo y es un contrato de enajenación, de compraventa, pero como un valor añadido, ese producto que me venden viene incluida la instalación, el mantenimiento, la reparación? Bueno, pues para efecto de la ley laboral se convierte en laboral por ese valor añadido, esté en el contrato o no. Lo que lo hace entrar en el territorio de esta ley no es el tipo de contrato, puesto que contratos de subcontratación de personal ya no existen, ¿no? Entonces todos los contratos son mercantiles o de enajenación o de servicios o de obras o de lo que sea. La pregunta es, ¿incluyen mano de obra o no la incluyen? Si la incluyen, sea el contrato de lo que sea, REPSE. Si no, no. Ok, entonces me quedaría claro que todos estos contratos llave en mano, que es venta más instalación, requerirán REPSE. Pero tenemos algo, y no es tan casuístico como parecería, donde hay contratos llave en mano con sociedades extranjeras. Digamos, compro una maquinaria a una empresa francesa y esto es que me traigan la maquinaria, que me la instalen y vengan los técnicos franceses, que de entrada, desde luego que entran con su forma migratoria adecuada para tener permiso para trabajar, y desde luego que vienen y están asegurados para poder prestar los servicios por si tuvieran alguna situación de salud en esas 2 semanas que me están instalando esa maquinaria. ¿Qué pasa en esos casos cuando la empresa es extranjera, los empleados que están puestos a mi disposición temporalmente en la instalación son extranjeros? Ahí no habría posibilidad de obtener un REPSE, ¿o sí? Bueno, no es un caso que hayamos estudiado porque no es una pregunta que nos haya llegado, creo que es la primera vez que nos preguntan esto, pero si la empresa está en Burdeos, solamente envía 2 técnicos, han obtenido el permiso para trabajar 15 días, su patrón está en Francia, a bote pronto, sin haber estudiado el caso, diría que no, porque la empresa de Burdeos no se va a registrar en el REPSE para prestar el servicio ese. Bastaría con el permiso que le den en migración para poder venir a trabajar estos 15 días. Pero bueno, es un caso que si quieren lo estudio porque no lo había meditado, porque es la primera vez que me lo preguntan. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué sucede con todos estos servicios de mantenimientos? ¿Es el periodo que van a estar llevándolo al comparativo que decía usted de la cementera, que si entra y está 45 minutos y se salió, y va ahí una vez cada 6 meses, no es sujeto de REPSE? Pero ¿a partir de cuándo y cuánto tiempo ya se convierte en que sí es necesario el REPSE? Eso es lo que nos deja un poquito ahí con la duda, porque no nos queda claro cuál sería esa medición para saber si entró el servicio de fumigación y lo hizo rapidito en 45 minutos y se salió, ya no es sujeto de REPSE. Pero si va más seguido y se tarda 3 horas, entonces sí es sujeto de REPSE.
por ahí, no sé qué nos pueda decir al respecto. Pues no mucho, es decir, también hay que aplicar el sentido común en esto, teniendo en cuenta que esto es laboral, ¿no? Entonces, si yo contrato un servicio de fumigación, da lo mismo si tardas media hora o 10 horas, tiene que ver mucho si esa persona está puesta a mi disposición continuamente o no. Es decir, alguien que viene una vez al año, 10 minutos, con una orden de servicio de fumiga contra las cucarachas, pues pudiera ser que no. Pero en la mayoría de los casos, de los que las miles de empresas que ya se han inscrito al REPSE, en realidad son empresas de mantenimiento continuo. Son empresas que para la operación de una compañía necesitan ellos estar ahí semanalmente o mensualmente o periódicamente. No estamos hablando de se me rompió un cable de la antena parabólica, llega la empresa de la parabólica, me lo corrige y se va. Esos son servicios de una sola vez, servicios muy espontáneos, ¿no? Pero un servicio de jardinería que yo requiero una poda 3 veces por semana, o un mantenimiento de calderas o de recipientes sujetos a presión o de generadores o de frigorías. Es decir, estos mantenimientos industriales que hay una vida cotidiana entre el mantenedor y el mantenido, en el buen sentido de la palabra, ahí donde fluye personal, si yo fuera abogado, que no lo soy, yo recomendaría por seguridad jurídica que estuviera en el REPSE y también desmitificar el REPSE. Es decir, si te inscribes y te lo exige un cliente, finalmente es decir, si tú te inscribes al REPSE, te registras, un cliente te lo exige, aunque tú dudes que en ese tipo de servicio haga falta o no, ¿no? Porque está en esta frontera gris de la duda, pero el cliente te lo exige. El que está corriendo un riesgo es él, no tú. Porque el único riesgo que estás corriendo tú es que él esté más tranquilo. Y él, que si tú incumples con ese trabajador que le vas a mandar muy de vez en cuando, él es patrón solidario del trabajador. Es decir, quien corre cierto riesgo es el contratante, no el contratado, ¿no? Porque la empresa contratada, su único esfuerzo fue entrar al REPSE calificado como no amigable por ti y sí amigable por mí, ¿no? Entonces, solamente sería esto. Yo también desmitificaría lo de tener el REPSE o no, y nuestro consejo es, ante la duda, téngase. Puede que incluso lo obtengas y no lo uses nunca, ¿no? Porque en cuanto que madure el proceso, los contratados y los contratistas se van a dar cuenta de dónde va haciendo falta o no. Ahora, habremos de reconocer que también es cierto que hay cierto territorio gris que deberá ir madurando, pero también creo que porcentualmente es muy pequeño, ¿no? La inmensa mayoría de las cosas, de las actividades queda clara cuando sí y cuando no. Perfecto, pues mire, tenemos aquí una pregunta de Nuevo León, de nuestro expresidente de la sección, Mario Saucedo. Dice, sí. Por ejemplo, hablando del jardinero, es una persona física con actividad empresarial, es una única persona, no tiene registro patronal, no tiene empleados. ¿Es posible que esta persona sea objeto de registro ante el REPSE? ¿Y por qué no? Yo le devuelvo la pregunta, ¿y por qué no? El REPSE es para personas físicas y morales. ¿Por qué no? Pues porque no tiene empleados, él es su único empleado, que no es la persona que está realizando la actividad a manera de empresa, sin empleados, porque él es el único. Bueno, pues a lo mejor si él fuera el único, quizá no. Y además que no solo trabaja para ti, ¿no? Porque luego está el viejo truco de ese tipo de contrato y resulta que este señor solo trabaja para ti. Okay. Y está en la modalidad esa. Si solo trabaja para ti, pues me da la sensación de que pudiera ser, supongo sin conceder, es solo un ejemplo, pues un empleado camuflado en una forma contractual donde hay una clara subordinación. No, eso no es una empresa de jardinería. Es un señor o señora que trabaja para ti y que finalmente él solo trabaja para ti, tú eres su cliente único y el resultado final es que no cotiza en el IMSS. En fin.
Pero, o sea, también hay un gran mundo de simulación con estas cosas, ¿no? Pero bueno, suponiendo que no estamos en el mundo de la simulación, que es un hombre empresa, digamos, ¿no? Es un hombre empresa que te corta el pasto a ti 2 horas y las siguientes 2 horas al de junto y tiene 10 clientes al día, pues pudiera ser otro esquema. Perfecto. Esto de poner a disposición no nada más es en las instalaciones del contratante, también puede ser inclusive virtual, y por virtual entendemos inclusive hasta teletrabajo, ¿no? Y me vienen a la mente los call centers. ¿Qué opinión le merece? ¿Los call centers tendrán que ser sujetos de registro ante el REPSE? Pues en muchos casos sí, y en otros no, pero no porque se deben incorporar a las empresas a las que les dan el servicio. Les pongo el ejemplo. Si un centro de llamadas solo trabaja para ti, cuando hablas al centro de llamada contestan en tu nombre y en ese centro de llamadas se solventan cosas de tu objeto social o de tu actividad económica preponderante, no es ni materia de REPSE, es materia de que los tienes que contratar tú. Ese centro de llamadas es una extensión tuya, ¿no? Esto es muy típico en banca. Otra cosa es que yo contrato a un centro de llamadas para hacer algo que no está en mi objeto. Por ejemplo, que me ayuden en la cobranza extrajudicial. Bueno, vale. Y no solo trabajan para mí, sino trabajan para mí y para otros tantos, ¿no? Entonces, esto es otra cosa. Pero por eso el abanico de los centros de llamada no es la naturaleza del trabajo telefónico, sino qué estás haciendo. Si eres una extensión de la troncalidad de la compañía, tienes que ser asumido por la compañía. Si eres un servicio especializado distinto de lo troncal de la compañía, puedes hacerlo sin problema. Ok, perfectísimo. Hablemos un poquito de las cuestiones que generaron un poquito inquietudes ayer del señor procurador, que como lo dijo nuestro moderador, hablaba a título personal. Hablábamos de los servicios profesionales. El REPSE es para trabajos especializados. Es decir, si un despacho de abogados de Naucalpan necesita abrir una sede en Apodaca, ¿no? Eso no es un trabajo especializado, eso es una cobertura territorial distinta para hacer lo mismo. Y ahí puedo hacerlo de varias fórmulas. O yo pongo mi despacho en Apodaca desde Naucalpan con mi gente, o me asocio con un despacho allá, pero eso que tiene que ver con el REPSE. Con el REPSE es que ese despacho de Naucalpan esté contratando un servicio especializado, ¿no? Hacer lo mismo que hago yo en Apodaca no es especializado, es una circunstancia geográfico-territorial, no de especialidad. En el REPSE son especialidades, ¿no? Este despacho tiene que contratar algo que no está en el objeto social del despacho. Y eso que va a contratar, para poder contratarlo, subcontratarlo, si ponen personal a su disposición, tiene que estar en el REPSE, ¿no? Eso es la generalidad. Se lo digo porque la casuística es infinita, ¿no? Entonces, ahora, en general, los servicios profesionales auténticos, no los falsos, como es lógico, los honrados, los de verdad, los honestos, pues son lo que son. Son servicios profesionales que no deben estar en el REPSE porque son servicios profesionales sin personal a disposición. Entonces, evidentemente, una empresa puede contratar a un arquitecto para que le haga un plano, le hace el plano, se lo paga y tan. Ahí está dando un servicio en concreto, un servicio de contabilidad o un servicio de asesoría. El tema es que eso, como siempre, sea eso. No esté ocultando la tercerización de un departamento de la compañía, ¿no? Esto es. ¿Qué opinión le merecen los servicios de transporte de personal? A la hora que contrato el servicio, hay una puesta a disposición porque me mandan el servicio, el camión con el chofer para mover a los empleados. No, en general lo hemos estudiado y eso no, porque eso él va con su camión, la compañía dueña del camión va por tus empleados, pero tus empleados no es tu mercancía, ni está dentro de tu espacio, va por los empleados, se los lleva y los trae,
Es decir, si no tendríamos que exigirle a los taxis que se apuntaran en el REPSE. Es decir, no es eso, ahí no hay, en nuestra opinión, no hay que inscribirse en el REPSE. Otra cosa es que tú seas una empresa de transporte de personal, entonces no lo puedes hacer, ni con REPSE ni sin REPSE, ni puedes subcontratar a los choferes, ¿no? Estás contratando el servicio de transporte, pero el servicio de transporte no. Otra cosa es que se lo digo porque he escuchado de todo, ¿no? Hay empresas que dicen que tienen plantas tan grandes que tienen un servicio de transporte dentro de la planta, ¿no? Que hay quien se mueve con carritos de golf y hay quien se mueve con trenecitos y hay quien se... Bueno, pero ya entramos en la casuística y entonces yo digo, bueno, ¿y esa gente que te transporta a la gente dentro es tuya o no? En la mayoría de los casos es una vil subcontratación de personal, punto, ¿no? Pues contratas a esa gente, etcétera. Pero cuando hay un caso real e impecable, donde la empresa del trenecito interno es un trenecito interno de una empresa de trenecitos y tal y cual, pues eso, si tú te dedicas a la fabricación de cerveza y tienes el trenecito interno, pues te lo apuntas en el REPSE y los 10 empleados del tren son del tren, el tren no es tuyo, es de la compañía del tren, está en tu espacio, lo puedes hacer, lo apuntas en el REPSE y listo. Perfectísimo. A futuro, ¿qué debemos de esperar respecto de las inspecciones a las empresas y ahí revisar qué servicios especializados tenemos? ¿Cómo nos debemos de proteger las empresas? ¿Qué debemos de hacer? ¿Va a haber un programa de inspecciones? ¿A partir de cuándo? ¿Qué tanta información nos podría compartir, doctor? Bueno, yo lo que quiero es enviar un mensaje de total tranquilidad. El objetivo fundamental y medular de este año es que la reforma funcione y madure y cuaje y arranque bien, ¿no? Que es lo que está ocurriendo ahora. Que todo el mundo que necesite el REPSE lo obtenga. Que las sustituciones patronales o las otras fórmulas cuajen y se hagan bien y arranquemos un año 2022 con una reforma funcionando y habiendo puesto el orden que suponíamos, que queríamos, cuando de forma tan consensuada acordamos entre el sector empresarial, gubernamental y sindical esta reforma con un apoyo parlamentario muy grande, ¿no? Entonces, el objetivo es ese. El objetivo fundamental este año no es la fiscalización, sino es la facilitación de que esto funcione. ¿Estamos fiscalizando? Pues lo estamos haciendo incluso ya. Estamos aleatoriamente yendo a empresas que están solicitando el REPSE y que nos contestan cosas muy extrañas, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces estamos yendo aleatoriamente. Estoy hablando de miles de empresas que se inscriben, estamos yendo aleatoriamente a casos, como se dice en México, a casos para la araña, ¿no? Casos que dicen, pero bueno, esto, ¿qué nos contestaron? ¿Qué es esto? Vamos a ir a verlo, ¿no? Y luego, a posteriori, habrá inspecciones aleatorias en base a la información que disponemos de las empresas para que haya cierta presión inspectiva, pero en el marco de que el registro se te otorga por 3 años y el objetivo es que cumplas bien. Ahora también hay otra cosa. El registro es como, dejan que les ponga esta analogía, es como la licencia de manejo. Que obtengas una licencia de manejo, aunque en los países más estrictos para dártela, no significa que sea un certificado de tu buen comportamiento en la carretera, ¿no? Es decir, esto es exactamente igual. Puedes obtener el registro e incumplir de cabo a rabo con la ley. Es decir, contratarte con empresas de tu objeto social, suministrarle personal, en realidad haber mentido en el REPSE y no tener patrimonio, no ser una empresa especializada. Es decir, el registro es un registro. No es una patente de corso para la impunidad y para hacer lo que quieras, ¿no? Claro. Entonces luego habrá denuncias, habrá inspecciones aleatorias, pero como la hay en seguridad e higiene o como la hay en pago de PTU o de salario mínimo, es decir, será un elemento más que verificará la autoridad, pero sin sobreactuar dentro de la normalidad. Muy bien, doctor. Pues ya casi para ir hacia el final, ¿qué pasa cuando una empresa ya fue registrada ante el REPSE y decide cambiar de giro y ya cerrar sus actividades? ¿Se podrá dar de baja en el REPSE, cancelar su REPSE? Sí.
no es un tema, o sea, no hay un módulo todavía para ello, porque la prioridad en este instante no es salir, sino es entrar, ¿no? Pero sí la habrá, como ya hay un módulo para cambiar de actividades. O sea, no es que me quiera ir, sino que di de alta 2 y quiero dar de baja esas 2 y dar de alta otras 2. O esas 2 que tenía más 4 más. Eso ya entra en funcionamiento inclusive, que era otra de las demandas de muchas de las que ya están, pero que lo hicieron al principio, quizá con un deficiente entendimiento de los alcances, y ahora, habiendo madurado el entendimiento, quieren añadir más actividades, ¿no? Y en un futuro, no es que te hayas equivocado o quedado corto, sino que yo ahora hago 4 cosas y dentro de 5 años, en vez de 4, hago 8 y quiero subcontratarme por esas 8, sin perder las que ya tengo y sumar, o quitar unas y poner otras. Absolutamente. Perfecto. Pues, doctor, ya estamos sobre la hora, sabemos que tiene otros compromisos. Nada más, algún último comentario, alguna última recomendación general, y una vez más agradecerle su tiempo y su disposición con nosotros. No, encantado, enviarle un saludo a muchos de los que sé que me están escuchando, que nos conocemos de este mundo de las videoconferencias, y pedirle su apoyo para que a sus clientes les expliquen estas cosas. Insisto, le perdamos el miedo al REPSE, cuenten con nosotros para cualquier asesoría, por personalizada que esta sea para el REPSE. No caigan en comentarios de Radio Pasillo de oye, no le debo nada a nadie y el REPSE no me deja entrar. Eso veamos caso por caso, quién, dónde, cuándo, y le vamos a encontrar una solución si la tiene, claro. Es decir, si tienes un adeudo impagable con el SAT y el SAT no te da la opinión favorable, desde el REPSE no hay cómo solventar eso. Pero salvo temas así de duros, el resto todo es asesoría. Tenemos un equipo amplio para hacerlo. Aprovechen este mes extra para los que falten por hacer sus sustituciones patronales. Y en fin, y en la Secretaría del Trabajo en general y en la Subsecretaría del Trabajo en particular y en la Unidad de Trabajo Digno muy particularmente, como siempre, tienen las puertas abiertas y muchas gracias. Les mando un abrazo y que tengan buena tarde de martes. Que tenga buena tarde, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo y por su disposición. Gracias, muchas gracias. Saludos, hasta luego. Adiós, gracias por todo. Gracias. Adiós a Ricardo y a Jorge. Adiós. Bueno, pues continuamos con nuestro evento. Gracias al doctor Salafranca. Vamos contigo, cámaras y micrófonos, estimado Jorge Sales, para continuar con la no menos importante entendimiento de parte del Seguro Social. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias también a Norma Gabriela por su aceptación a esta sesión, muy enriquecedora, y estamos cerrando con broche de oro con su presencia. Norma, bienvenida. Muchas gracias, Jorge. Un gusto saludarlos y un gusto también estar en este evento. Gracias por aceptar como siempre y por tu buena disposición con ANADE y con todos los demás colegios y los gremios laborales en general. Entiendo que tienes una presentación un poco para poner en contexto lo que ha pasado en el IMSS. Creo que hay datos muy reveladores en muchos sentidos, ¿no? En el sentido de formalidad o formalización del empleo, en el sentido de incrementos en salarios de cotización, en fin. Nos gustaría que nos ayudaras con dar ese contexto. Y finalmente, que me permitieras plantearte algunas preguntas de la membresía. Este evento lo organiza el Comité de Directores Jurídicos de la ANADE, y quiero que los planteamientos que te hagamos pues sean esos, los de los directores jurídicos, ¿no? Trataré de hacerlo desde esa arena y no desde la arena del litigante o desde la arena del abogado de despacho. Sino más bien desde la lógica de lo que inquieta a las compañías. Adelante, gracias. Perfecto, pues sí, efectivamente preparamos unas láminas muy breve, me voy a ir con las primeras.
Pues básicamente comentar, ya sabíamos, ¿verdad?, que la reforma se publica el 23 de abril, entra en vigor el 24 de abril y con las nuevas disposiciones se garantizan los derechos laborales al prohibir la subcontratación de personal, salvo para obras o servicios especializados, con la condición, como ya lo enfatizaba Alejandro Salafranca, que no forme parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. Un tema importante aquí de enfatizar, hubo diferentes momentos en los que, como ustedes saben, nosotros como tuvimos que pasar al Consejo Técnico un acuerdo para conservar las facilidades administrativas que se daban en torno a la reforma hasta en tanto pudiéramos tener ya una definición por parte del Congreso de la Unión respecto de si iba o no a haber una prórroga para la entrada en vigor. Como ustedes saben, el desfase en cuanto a la entrada de las disposiciones daban como resultado que si nosotros aquí, porque de pronto por ahí escuché algunos colegas decir que si el instituto tenía o no facultades para prorrogar las disposiciones transitorias, pues obviamente no. Lo que hizo el Consejo Técnico fue hacer suyo esas facilidades, prorrogar las facilidades hasta en tanto se resolvieran los plazos legales. En ese se publica el viernes de la semana pasada. Claramente el Consejo Técnico había dicho que esto entraba en vigor a partir del día en el que había sido aprobado, que fue el propio 23 de julio, y con ello lo que se buscó es conservar estos esquemas simplificados. Y bueno, aquí pues los plazos se amplían, digamos que para todas las autoridades hasta el 1 de septiembre. Es importante aquí que comentarles que en qué consisten estas, digamos que en qué va a flexibilizarse la parte de la reforma en materia de subcontratación. Básicamente lo que ya veíamos, los registros patronales de septiembre para poder hacer el trámite de sustitución de estos por registros ordinarios. También la parte que tiene que ver con la presentación de la información. Aquí, aunque a nosotros lo prorrogan el 1 de septiembre, en realidad la primera obligación se daba hasta el 17 de septiembre. Entonces, aunque no tiene un impacto como tal, pues bueno, es importante también hacérselos notar. Y también se prorroga al 1 de septiembre la consideración de sustitución patronal, la simple migración de trabajadores y el conservar todo el tema de subrogación de servicios y reversión de cuotas sin necesidad de pasar por todo el track que hoy exigen las disposiciones normativas. Un tema también importante, pues es que ya como ustedes saben, se facilitó el cumplimiento no solo en términos de ley, sino también a través de los aplicativos con los que cuenta el Seguro Social. La sustitución patronal se habilitó un esquema simplificado que reducía prácticamente a la mitad el número de requisitos, esto tanto de manera presencial como en línea. Aquí un tema interesante porque nosotros apostábamos a que más patrones se acogieran a esto de manera no presencial, sin embargo creo que ahí el tema de compartir la fiel ha sido lo que se ha manejado como un área de oportunidad, pero bueno, de cualquier manera, tanto de manera presencial como no presencial, los trámites se acortaron. Reiterarles que los canales de atención que se pusieron a disposición siguen vigentes, el correo electrónico quiz.contratacion@ims.gov.mx y el 806-23-23-23 con la opción 2. En eso vamos a seguir operando exactamente igual hasta el 1 de septiembre para efecto de poder atender las dudas. Ha sido muy bueno esta interacción porque lo que hemos buscado con con este canal de comunicación es que no demos asesoría sobre las rodillas, precisamente para evitar que de pronto una mala interpretación o a lo mejor una pregunta que pudiera no quedar clara, nosotros confundirla y mal asesorar. Entonces estos canales, yo les diría, con mucho gusto vamos a contestar y vamos a dialogar las respuestas, pero algo específico, yo sí pediría que estos fueran los canales de comunicación. Nos envían un correo con sus dudas, nosotros les regresamos prácticamente lo que necesitaríamos para poderlos orientar en forma y posteriormente lo que hacemos es generar videoconferencias ya prácticamente para dudas muy puntuales y en ese sentido terminamos con procedimientos de una forma muy ágil.
Si nos vamos a los números, que me parece que es un dato muy interesante, sí comentarles que el universo inicial que nosotros habíamos visto de personas trabajadoras vinculadas con la subcontratación, nosotros veíamos que eran 4.2 millones de trabajadores. Sin embargo, hoy, a raíz del seguimiento que le hemos dado a todo este mecanismo de migraciones de trabajadores, de creaciones de empresas, de sustituciones patronales, pues hemos logrado ubicar prácticamente a 5 millones de personas asociadas a la subcontratación, de las cuales prácticamente 2.5 millones de trabajadores ya han sido migrados al patrón real, y en el global lo que nosotros identificamos es un incremento prácticamente del 12% en cuanto a la masa salarial. Es decir, el salario asociado, el salario base de cotización asociado a estas migraciones subió de 469.8 pesos a 525.4. En cuanto a la prima, también vemos prácticamente, yo les diría, ha sido neutral, porque la prima promedio estaba en 1.91 y se modifica a 1.95, lo cual no es ni un punto porcentual, lo que nos dice también que ha tenido un buen manejo el tema de las definiciones de ponderación y el tema de las migraciones. Sin embargo, bueno, pues como nada es perfecto en esta vida, ¿verdad? Y también uno tiene que decir las cosas como son, pues vemos que del universo de los 2.5 millones de trabajadores migrados, prácticamente 1.9 millones, que estamos hablando de alrededor del 80%, ¿verdad? 77%, han tenido o un incremento salarial o prácticamente se han mantenido. Sin embargo, si hay y por eso está en el color rojo esta laminita, si hay un 23% de empresas que estamos dando un seguimiento muy puntual y compartiendo esta información con las diferentes instancias que están involucradas en esta reforma, porque vemos no solo disminuciones en salario, que es para nosotros lo más preocupante, sino también esquemas que ya dejan ver claramente que solamente están haciendo migraciones con el propósito de disminuir la prima del seguro de riesgo de trabajo, sin que se verifique que haya una lógica en tal migración, porque de haberla, pues tendría que haberse aplicado una ponderada y no bajarla prácticamente en algunos casos 6, 7, 8 puntos porcentuales. Y claramente en los que ocurre este caso, pues hacen la migración total de la plantilla laboral, pero no notifican la sustitución patronal. Entonces, en estos casos sí, pues comentarles que sí estamos haciendo un seguimiento muy puntual de la reforma y en estos casos nos vamos a detener a que esto pues no ocurra. Otro de los puntos importantes también que compartir, bueno, pues es la migración de los trabajadores en las empresas. Prácticamente 1.8 de los 2.5 millones, es decir, el 73% son trabajadores que han permanecido en la misma actividad, es decir, las empresas a las cuales han migrado reportan el mismo giro. Sin embargo, 664,000 trabajadores pues fueron migrados a una actividad económica diferente, lo que habla que prácticamente estos o venían de una outsourcing o la empresa estaba declarando. El otro tema también importante es cómo se dan las migraciones en cuanto a las regiones geográficas, y yo les diría que ahí sí vemos algo bastante lineal. De los 2.5 millones, 2.2, que es el 91%, permanecieron ligados dentro de la misma región geográfica del país, mientras que solo 220,000 trabajadores fueron migrados a una región diferente. Y la mayoría, prácticamente 5 de cada 10, salieron de empresas ubicadas en la región norte y se están ubicando en la misma región norte del país. En cuanto a los registros patronales por clase, lo que vemos contrastado contra noviembre de 2020 es que se tenía un universo de 7,685 registros patronales por clase que agrupaban 919,079 empleos, y al 31 de agosto el universo se redujo a 5,653, pero de los cuales pues ya nada más agrupan a 289. Como pueden ver, aunque el universo de registros patronales sigue viéndose alto en comparación con el total que teníamos a noviembre de 2020, la realidad es que ya el universo de trabajadores que están asociados a estas razones sociales, pues básicamente ha disminuido en un 70%. Y un dato también interesante, de estos 5,653 registros patronales por clase activo, pues actualmente
2,377 no tienen trabajadores asociados. Ahí la recomendación es aquellos registros patronales que ya no cuenten con trabajadores asociados, pues es conveniente que se den de alta. El instituto no tiene capacidad de verificar si de pronto están en esta situación, por qué se da esta situación, y en ese sentido no vamos a realizar ninguna baja de registros patronales, pero sí es conveniente que como temas administrativos, sobre todo enfocándome a los abogados de empresa, pues ¿para qué tienen un registro patronal que ya no tiene ninguna utilidad? Creo que ayudaría mucho que pudieran disminuir esto. En cuanto a las sustituciones patronales, pues al 22 de julio se han presentado 8,558 de sustituciones patronales asociados a 1,892 empresas que se consideran registros federales únicos, registros federales de contribuyentes únicos. Y al 1 de agosto, este universo de patrones ha migrado a 1.3 millones de trabajadores. Como les decía, hay algunos que están optando por otras figuras, lo cual es legal, a lo mejor hacer una fusión, una escisión, y ahí no tenemos nada que decir porque finalmente se establecerán los plazos, las disposiciones correspondientes para efecto de la migración. Donde sí llamó la atención es en aquellas empresas, ojo por favor, porque sí los tenemos identificados y no queremos empezar esto con el pie izquierdo, empresas que simplemente están migrando, no están presentando la sustitución y lo están haciendo con el único objeto de disminuir la prima de riesgos de trabajo. Entonces, sí es importante decirles, lo tenemos monitoreado, puede haber una implicación de tipo, pues ya lo comentaba ayer el procurador, de otro índole, entonces mejor pongámonos en regla y pongámonos a trabajar correctamente. En cuanto también, pues como ustedes saben, no sé si ayer lo comentó el procurador, si no yo lo comento, pues también estamos dando un seguimiento muy transversal a todo el tema de los amparos que se han presentado en materia de subcontratación laboral. En algunos el IMSS es autoridad demandada, la verdad es que en los menos, y básicamente los amparos en el IMSS han versado sobre el artículo 75, segundo párrafo, y el quinto transitorio. Comentarles que la verdad es que seguir insistiendo en un mecanismo que ya no tiene razón de ser bajo unas nuevas disposiciones y que básicamente busquen generar un desequilibrio o una competencia desleal, no creo que sea un argumento válido para los juzgadores. Por lo tanto, mi recomendación también sería que revisen las estrategias que se estén presentando en materia de amparos y que lo verifiquen. Hay una acumulación de autos, en los diferentes juzgados. Se dio una representación a Procuraduría Fiscal y básicamente pues todas las autoridades estamos inmersas en este tema de la defensa de la reforma en materia de subcontratación. No quiere decir que no haya el derecho a lo mejor analizar algunas cosas a la luz de interpretaciones distintas. No decimos que nosotros tengamos la verdad única, pero sí hay algunos que verdaderamente son tendentes nada más a dilatar el proceso de implementación de la reforma o tendentes a buscar un beneficio al tener facilidades que ya de suyo no tienen razón de ser con las nuevas disposiciones. Básicamente lo que comentamos o lo que hemos comentado incluso en las sesiones pasadas, que si ya no existe la posibilidad de suministrar personal de un centro de trabajo, o sea, de una empresa que básicamente lo único que hacía era eso, suministrar personal, y hoy puede solamente tener un servicio, una subcontratación de servicios especializados, bueno, pues esa subcontratación de servicios especializados supone una clasificación específica de la actividad. Por lo tanto, no tiene razón de ser el contar con un registro patronal por clase, que el sustento que tenía precisamente era que el suministro de personal a diferentes clientes debiera estar como clasificado o acotado a las diferentes actividades del contratante para que no se pagara la prima más alta. Era una facilidad que existía en esa lógica de esas disposiciones. Si esa lógica de las disposiciones ya no existe, pues ya no hay razón de ser de esta facilidad administrativa. Y recuerden que en materia fiscal los derechos adquiridos no existen. Esa es una materia civil, entonces nada más para pues poner en esta tesitura. Y básicamente de los 321 amparos presentados se ubican 301 registros federales de contribuyentes, los cuales al cierre de noviembre de 2020 agrupaban a 147,000 puestos de trabajo. Como ustedes pueden ver, a pesar de que el número de amparos son pues más de 300, la representatividad que tienen con relación al universo de más de 20 millones de trabajadores pues es muy baja.
Entre el 28 de febrero del 2021 y el 1 de agosto de 2021, el número de puestos de trabajo asociados a estos 93 registros federales de contribuyentes ha disminuido en un 12% y básicamente en 16,000 puestos. Otro dato importante, 4 de cada 10 empresas que presentaron en amparos no tienen más de 100 trabajadores asociados y 3 de cada 10 tienen menos de 10 trabajadores asociados. El 50% de los trabajadores asociados en el IMSS con la actividad económica de transformación y servicios para empresas y el 50% de los RFCs tienen domicilio o en la Ciudad de México o en el estado de Oaxaca. También en cuanto al seguimiento que le damos a todas estas empresas que han tomado la decisión de interponer un juicio de amparo, pues básicamente lo que vemos es que el 12% tiene una opinión de cumplimiento negativa, 27 registros federales de contribuyentes que no tenían trabajadores registrados en el IMSS, pero recientemente empezaron a afiliar, curiosamente, a lo mejor con la expectativa de una suspensión provisional, y existen 101 registros federales de contribuyentes que nunca han tenido trabajadores registrados en el IMSS. En ese sentido, bueno, pues esos son datos que nosotros, como les comentaba, damos seguimiento puntual, compartimos con las diferentes instancias de gobierno y con el propósito pues de ir monitoreando. Aquí de lo que se trata, de verdad yo vuelvo a enfatizar, no es una reforma recaudatoria, es una reforma que busca restituir y dar certeza a los derechos de los trabajadores, que busca alinear toda la cartera para que las empresas tengan la capacidad de competir por calidad y no de competir por tener un trato diferenciado o un beneficio a la luz de esquemas evasivos, de esquemas elusivos o incluso ahora en el tema de amparos. Entonces, pues básicamente eso es lo que pongo sobre la mesa, querido Jorge, y a tus órdenes. Gracias, Norma Gabriela. No cabe duda que la información y los números que nos presentan aceptan muchas lecturas y muchas reflexiones. Ojalá nos puedas compartir esta presentación justamente para ese análisis. Yo quisiera irte planteando algunas ideas, yendo de lo general a lo particular y más que ideas, algunas inquietudes. Déjame ir con una primera pregunta doble, si me permites la expresión. ¿Cuáles son, a tu juicio, los aspectos perfectibles en el IMSS durante este proceso? ¿Con qué se han encontrado que hay cosas perfectibles, ¿no? Ya nos dabas también datos pues reveladores de decrementos de salario, por ejemplo, que eso no es materia, digamos, de la responsabilidad del IMSS en cuanto a la implementación, pero ¿cuáles son los aspectos perfectibles al Seguro Social en este proceso? Lo segundo es, si uno mira los datos de trabajadores afiliados en el IMSS de enero a la fecha, ese número no ha hecho más que incrementarse. Algunos meses ha sido marginal, pero el hecho es que se ha incrementado, hablando de números. El dato que publicó el IMSS recientemente habla de 20.175.000 afiliados y de un crecimiento de mayo a junio de 65,000 trabajadores. México necesita 100,000 empleos mensuales, ¿no? En el mundo ideal, formales, que es uno de los propósitos de esta reforma. La pregunta es, ¿hay manera de interpretar cómo ha incidido este crecimiento paulatino de afiliaciones al Seguro Social por causa de la reforma? Sí, mira, yo te diría, dentro de los aspectos perfectibles, sin lugar a dudas, toda autoridad fiscal lo que tiene que buscar es hacer los procesos más sencillos, más ágiles, el cumplimiento, prácticamente el costo que tenga para las empresas, pues sea el costo mínimo. Creo que por ahí es uno de los retos más importantes. Nosotros próximamente muchos de los trámites que hoy se tienen que hacer a través de las subdelegaciones, donde sabemos perfectamente que de pronto hay disparidad en criterios que pueden no tener perfectamente alineados a lo mejor algunos pues procesos, ¿verdad? Lo que buscamos es que haya una entrada y una salida, y eso va a ser el buzón IMSS. A través de este mecanismo vamos a tener como mucha más transparencia, mucha más organización en la interacción con ustedes. Entonces yo creo que uno de los primeros retos o una de las primeras áreas de oportunidad de nosotros es seguir digitalizando, seguir trabajando en esa línea. Otro es fortalecer los canales de comunicación. Para mí de verdad es una gran oportunidad el tener estos foros con ustedes de expertos, el intercambiar estas visiones,
porque lamentablemente también nuestro principal enemigo son las malas asesorías. Los empresarios no están para hacer negocio con disposiciones fiscales, ¿no? Están para hacer negocio en un territorio donde se vea una optimización en sus procesos, un mejor mercado laboral, un mejor mercado comercial y demás. Pero cuando ya empiezas a ver que el negocio se puede turnar, como llegó a ser la subcontratación ilegal, por supuesto. Yo sé que muchas empresas de subcontratación son grandes aliados del IMSS porque cumplen perfectamente sus obligaciones, pero esos extremos donde se llegó a de pronto tener grupos que de ser un despacho contable de 3 monitos, ¿no? Llegamos a tener un emporio de revistas y demás, pues bueno, imaginemos. La industria de la subcontratación, ¿no? Eso me parece que no es válido a la luz de hacer dinero a costa del fisco, ¿no? Entonces, me parece que eso también es uno de los puntos que tenemos que verlo nosotros como autoridades como un área de oportunidad. Que si alguien está llegando a dar una mala asesoría es porque nosotros estamos dejando ese hueco. Nosotros estamos permitiendo que ante la falta de transparencia de las disposiciones, ante la falta de información, de cercanía con los patrones, pues haya estos espacios. Entonces creo que eso también tendría que ser. Y para contestarte un poco en cuanto a los números, estamos haciendo un estudio muy profundo que no quisiera yo adelantar aquí, porque tiene muchas aristas. Yo te diría que incluso es un caso en donde a nivel internacional nos han buscado para saber qué pasó en México. Porque mientras ves una caída estrepitosa del PIB que llegó en momentos a estar por debajo de los 19 puntos porcentuales, el crecimiento del empleo o el decrecimiento del empleo no llegó ni remotamente a esos umbrales. Y hoy prácticamente en medio de una tercera ola de pandemia sí estamos viendo números de crecimiento de empleo muy positivos, lo cual se reduce en que algo hicimos bien, ¿verdad? Y eso que hicimos bien me parece que es digno de un análisis. Yo te diría prácticamente de lo que pudo haber contribuido el IMSS en esta parte es en flexibilizar en el pico máximo de la pandemia, estar llevando a cabo actos de fiscalización o actos de cobranza, dar un poco ese respiro, y entonces entró la solidaridad de los empresarios mexicanos, donde lo que hicieron fue proteger a su planta productiva, no despedir a los empleados, aguantar eso, tratar de regularizar incluso posterior con el convenio simplificado de pagos, donde ahí simplemente un número a grosso modo se lograron conservar desde más de 1 millón de fuentes de empleo. Y además, pues bueno, el apoyo solidario para ciertos umbrales de empresas chiquititas, si tú quieres, pues también logró conservar 700,000 fuentes de empleo. Entonces, creo que sí, sin duda, los números nos dicen que las cosas se están componiendo. Aquí hay un tema interesante también. Estamos viendo algo inusual y eso ojalá que si nos están escuchando los abogados de empresas, chequen, no les vaya a estar pasando eso, porque estamos viendo altas y no bajas en las migraciones. O sea, estamos viendo plantillas prácticamente migradas, pero estamos viendo... Se deja suelto el otro extremo. Empresas que están teniendo a los mismos cotizantes y eso les va a impactar cuando les llegue la emisión, se van a dar cuenta. Entonces échenle un ojo que no estén teniendo esta duplicidad. Recuerden que los dan de alta y tienen 5 días a lo mejor para dar las bajas, pero ahorita lo que vemos es prácticamente 80,000 personas que llegan a tener este doble empleo. Entonces aguas con eso, porque cuando llegue la emisión vamos a estar sufriendo. Entonces, ojo, revísenle por ahí. Gracias, Norma. Primero que nada, hacemos votos contigo por la unidad de criterio en las subdelegaciones. Los que hemos tenido que ir a las subdelegaciones en distintos lugares de la República, luego nos hemos encontrado con requisitos que no están en ningún lado, ¿no? Así que gracias por ese reconocimiento. Gracias por hablar en plural cuando dices que algo hicimos bien, porque yo creo que el tener estos números del IMSS es trabajo de todos, de trabajadores, de sindicatos, de empresarios, de empleadores y del Seguro Social, claramente. Déjame ir a preguntas muy puntuales. Uno que tiene que ver con algo que mencionaste en tu exposición y que nos han preguntado los directores de las empresas, tiene que ver con los convenios de subsidios sobre la reversión de cuotas. Los patrones que hicieron la sustitución patronal, sin generalizar, presentaron estos convenios, pero aún no se los reconocen a veces ni en las clínicas a los que van los trabajadores. ¿Cómo está implementándose este proceso y cómo va? ¿Qué sabes de esto? Mira, yo te diría ahí sí envíenos los casos, porque sería importante ver por qué está pasando en esos casos específicos. Porque, puntuales. Sí, lo que te puedo decir es que automáticamente ellos ven
esta migración y ni siquiera tendrían por qué verlos en la clínica porque al ser modalidad 17 no tienen atención. Entonces, sí sería muy extraño porque precisamente lo que supone la subrogación de servicios es que no tienes atención médica, ¿no? Así es. Bueno, entonces vamos a enviarlos. Hay otra pregunta aquí que tiene que ver con si las compañías pueden hacer varios movimientos de trabajadores y ponderar 2 veces la prima. Ya vi tu sonrisa. Es que ya me lo habían platicado, o sea, me lo habían preguntado, no se puede. Realmente, okay. Sí, porque en cierta contundente. Es que esta ampliación del plazo, sabíamos que de pronto iba a dar más ideas a hacer ciertas cosas, pero no, la ponderación es una. Ok, pues ya, clarísimo. ¿Qué pasa con los servicios complementarios? La Ley Federal del Trabajo abrió esta ventana en la reforma del 23 de abril al reconocer esta posibilidad, ¿no?, de los famosos shared services. El IMSS parece, y yo en alguna plática cuando esto empezaba te escuché decir, ojo, los requisitos del IMSS no tienen que ser idénticos ni son idénticos a los de la Ley Federal del Trabajo en algunos temas, aunque comparten instituciones, ¿no?, o figuras como la sustitución patronal. Pero, ¿qué pasa con estos compañías de servicios complementarios? Porque da la impresión que el IMSS no reconoce esta figura cuando es dentro del mismo domicilio. ¿Cuál es la postura y qué nos dirías al respecto? No lo pudiste haber dicho mejor. Efectivamente, cuando se trata de un mismo domicilio no pueden bifurcar actividades, por lo tanto tienen que conservar la clasificación del centro de trabajo, entonces no podrían hacerlo. Ahora, si de pronto bifurcan la actividad en un municipio distinto, podrían separarlo perfectamente. Eso sí lo prevé la Ley del Seguro Social, pero si tienes un mismo corporativo, no. Y es muy lógico y te voy a decir por qué. No es lo mismo que tú estés en un corporativo en Santa Fe y no tengas el menor riesgo del mundo, ¿verdad?, en el desarrollo de una actividad, a que estés dentro de una planta, por muy separado que estés en un edificio y hay una explosión en la planta y eso pueda tener un impacto en toxicidad, en daños a los empleados. Esa es la lógica que tiene el Seguro Social. Recuerden, proteger la salud de los trabajadores y los riesgos de trabajo a los que enfrentan. Entonces, en conclusión, sí se podría si lo hacemos en un municipio diferente y separo un centro de trabajo totalmente diferente para tener estos servicios corporativos, ¿no?, transversales, ¿sí? Pero no si compartimos centro de trabajo. Ok, entendemos municipio o alcaldía, ¿no?, en el caso de la Ciudad de México. Acuérdate que en la Ciudad de México lo que dice la ley es que... Subdelegaciones. Sí. Bien. Ya casi para ir concluyendo respecto a tu tiempo. En la reforma a los dispositivos de la Ley del Seguro Social publicada el mismo 23 de abril se habla también de la obligación cuatrimestral de estar reportando, obligación que ya venía prevista en los 15 y 15As de hace ya algunos años, ¿no? ¿Cómo van con esto? ¿Hay alguna claridad de cómo lo van a implementar? ¿Va a haber una plataforma? ¿Qué se está gestando en el IMSS en este tema? Sí, pues fíjate que para comentarles, ya prácticamente la semana pasada salimos en versión productiva a pruebas ya de estrés y de pruebas de funcionamiento del sistema. Es un sistema totalmente diferente al que teníamos anteriormente, el CIPRES, ese ya no va a funcionar. Entonces estamos en súper tiempo. Hubo algunas incidencias menores en cuanto a captura de información, porque lo que estamos buscando es no pedirles información de más. Si hay información que ya tiene el IMSS, pues entonces simplemente jalarla o suministrarla. Entonces ya estamos en pruebas finales en ambiente productivo y vamos a salir en tiempo con este nuevo esquema. Y también lo que estamos previendo es que hagamos una versión pública de la información que tengamos nosotros. ¿Para qué? Para que los patrones puedan verificar al menos que las personas con las que están contratando pues tienen... se hicieron su registro correspondiente en el IMSS, ¿no? Entonces, esto lo estamos habilitando como un tipo, como lo que pasa con riesgos de trabajo, ya ven que pueden entrar y pueden verificar y todo esto. Plataforma integral. Plataforma en general. Pero, otra vez comentarte, a mediano plazo lo que prevemos es que incluso a través del buzón pudieran habilitar los contratantes un mecanismo para consulta incluso de los trabajadores asociados a su contrato. De forma que de verdad la responsabilidad solidaria no llegue a impactar a las empresas. Y con la información nosotros creemos que esto los podemos ayudar.
Pues seguramente el IMSS lo divulgará Urbi et Orbi cuando esté listo, y creo que esto abona mucho a la transparencia de la que tanto se cita. Finalmente, si nos pudieras hablar de las acciones de verificación conjunta, inspecciones, porque el mundo continuará después del 1 de septiembre, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ve el IMSS el tema de la subcontratación después del 1 de septiembre. Fíjate que nosotros creo que tuvimos un muy buen inicio, ahora sí que al inicio de la administración, una muy buena coordinación con las diferentes instancias. Los operativos que llevamos a cabo prácticamente fueron como un experimento, no experimento porque no es la palabra correcta, ¿no? Pero un plan piloto. Un mecanismo que nos ayudó y que yo te diría que hoy dieron resultados muy, muy positivos. ¿Cuál era el mecanismo? Nos juntábamos en mesas de trabajo las diferentes autoridades fiscales, Infonavit, SAT, nosotros, y con la Secretaría de Trabajo, con la Unidad de Inteligencia Financiera y con la Procuraduría Fiscal, con el propósito de hacer una revisión transversal de los diferentes aspectos que pudieran traer involucrados en los mecanismos ilegales de subcontratación. Claro, ahí lo hacíamos con cruces de información, pues a lo mejor ya que ya teníamos identificados. Hoy te puedo decir que con esta información que yo les comparto, que claro, ustedes la ven en números agregados, pero nosotros tenemos, o sea, el detalle, desglose brutal de la información. Bueno, con esto vamos a seguir delineando estrategias de revisiones conjuntas, donde el arranque sea sin duda la Secretaría del Trabajo y el acompañamiento de las instancias fiscalizadoras, y ojalá no lleguemos a un punto pues ya de sanciones de otro tipo, porque como te lo digo, ni creo que en el colectivo, espíritu, las autoridades o en el espíritu de esto estar sancionando empresas. Lo que buscamos es que se cumplan las disposiciones por los beneficios que representan para los trabajadores, ¿no? Entonces, pero yo te diría, prácticamente el esquema ya lo tenemos pues trabajado. Es algo con lo que hoy por hoy la información que yo les estoy compartiendo la tienen absolutamente todos, y entonces de ahí trazamos. Igualmente en el caso de los amparos, o sea, en los amparos trabajamos de manera coordinada las autoridades. Los argumentos, no, aunque no estaba a veces el IMSS como autoridad vinculada, al tratarse de una disposición que se impugnaba en la 75, pues los argumentos venían del área técnica. Entonces, creo que eso es algo que es muy digno de resaltarse, vamos, la coordinación positivo de las autoridades es muy bueno, porque entonces no le vamos a estar dando lata a la gente que no tenemos que darle lata. Creo que el ser asertivos en las fiscalizaciones, en los actos de molestia, nos va a ayudar pues a nosotros a tener buenos resultados, y a las empresas que se sientan tranquilas, porque pues con cumplir no van a tener que estar viéndose afectados con revisiones. No cabe duda que ya nos alcanzó el destino en esto del Big Data, ¿no? Siempre oíamos a nivel de leyenda urbana hace algunos lustros que el IMSS cruzaba información con la Secretaría del Trabajo y luego con Hacienda y tal. Yo creo que eso ya lo estamos viviendo, y eso pues va a abonar a la eficiencia y a los actos de molestia verdaderamente eficaces. Ojalá que así sea. Bueno, pues con esto concluimos. Norma, no nos resta más que agradecerte, y no sé si quieres dirigir algún comentario final a manera de cierre. Pues yo invitarlos de verdad a que se acerquen a los canales de comunicación. De verdad, créanos que estamos con la mano izquierda, y la instrucción del director general es que nos acerquemos a que el cumplimiento sea oportuno, sea óptimo. Con mucho gusto les compartimos la presentación. Creo que ustedes también vale hacer análisis, y se vale a lo mejor compartirnos sus reflexiones. Pero pues siempre los números y los datos nos van a ayudar a tener como a lo mejor puntos de objetivos mucho más claros. Y pues nada más es yo agradecerles, y estamos en contacto próximamente. Gracias, Norma. Gracias por tu apertura y disposición siempre con ANADE. Que estén muy bien. Gracias. Adelante, Luis. Pues nada, felicitarte, estimado Jorge, por tu conducción como moderador en este último módulo del Seguro Social, donde también tenemos muchas cosas que aprender y que poner especial atención. No me resta más que, a nombre propio, como coordinador del Comité de Directores Jurídicos, de Ricardo Cervantes como el moderador del día de ayer, y ya lo dije, de Jorge Sales, agradecerles a todos su asistencia. Esperemos que les haya sido interesante y útil a la vez, donde podemos estar o no de acuerdo con los criterios de la autoridad, pero bueno, pues ahí están
sustentados o medianamente sustentados y sobre esto tendremos que ir lidiando en el camino como empresas, ¿no? Muchas gracias y los dejo ya descansar, que tengan buena tarde, buena noche. Hasta luego a todos. Gracias.